Listo, muchachos. Acá, como les venía diciendo, vamos a charlar acá sobre lo que es el tema de diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Es el tema principal acá en el indicador número 8 de este, bueno, estamos en el tercer periodo, pero estamos viendo los indicadores del segundo periodo. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen acá, dentro de sus actividades, tienen allí lo que son tres actividades principales. ¿Listo? Los diagramas de cuerpo libre se usan en física y en general para describir las direcciones de las fuerzas y sus magnitudes en un diagrama simplificado. ¿Listo? Para esto se usan los diagramas de cuerpo libre. En la semana pasada, lo que hacíamos nosotros era identificar de forma breve allí cuáles eran las fuerzas que de pronto actuaban dependiendo del equilibrio. ¿Listo? Entonces, dependiendo del equilibrio, habían fuerzas que actuaban para mantener ese equilibrio de forma especial. Ahora, el día de hoy, lo que tenemos acá es un grupo de imágenes aquí que vamos a analizar. Vamos a ver allí cuáles son las fuerzas que se implican en cada caso. ¿Listo? Y cómo las podemos ubicar dependiendo de dónde o de quién nos está haciendo o solicitando allí el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Para cada determinada situación hay distintos objetos y cada objeto puede tener un diagrama de cuerpo libre diferente. ¿Listo? Entonces, es la idea que tratemos el día de hoy. Por ejemplo, tenemos acá una primera actividad, esta de aquí, en la que podemos identificar varios objetos. ¿Listo? La primera de ellas son estas líneas que les estoy señalando en este momento. Esas líneas que ustedes ven en este momento, muchachos, son cables o líneas de tensión. Son cuerdas allí que se ubicaron de tal forma para sostener esta caja o peso que se encuentra acá. ¿Listo? Que la vamos a llamar caja 1. Entonces tenemos allí, muchachos, esa caja que está siendo sostenida por dos cuerdas. Entonces, la idea aquí es, la idea de ese punto era identificar cuáles eran las fuerzas allí que actuaban en el punto P, que viene siendo este aquí en la intersección. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan allí y cómo se ubicarían en un diagrama de cuerpo libre? ¿Listo? Entonces, para hacer la actividad de cómo se ubican las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, muchachos, lo que nosotros podemos hacer inicialmente es identificar cuáles son las fuerzas que actúan en un determinado sistema. ¿Listo? Entonces, para este primer caso, muchachos, ¿qué fuerzas ustedes creen que actuarían en ese punto P que yo les señalé allí? Coméntenme, me gustaría escucharlos. Por ejemplo, Milagros, ¿qué fuerza crees que actúan allí sobre ese punto? Milagros. Profe, porque yo, O sea, nada, o sea, analizando la figura, mira, tienes ahí una caja que tiene una masa, tienes unas cuerdas. ¿Qué fuerzas actuarían allí sobre ese punto? ¿Mm? no sé, No sabes, no. Ok. ¿Y quién ayuda a Milagros, muchachos? De pronto el señor Juan Molina. Juan, ¿qué fuerzas actuarían sobre ese punto? O el señor Omar de Ávila. Juan tiene como problema allí con el audio. Omar, ¿qué fuerzas crees que actúan allí sobre ese punto? Sobre el punto P. Vamos a hacerles allí una figura Ah, más. profesor, no sé. Ok, vamos a hacerle una figura más clara de cómo se vería. Ah, bueno, tenemos a Cristian ahí. Adelante, Cristian. Adelante, Cristian.
Dale, Cristian, adelante. Tienes la palabra. Nada, Cristian tiene como problemas con el audio allí. No lo escucho. Listo, vamos a hacerle una figura más clara de cómo se vería esto aquí en realidad, en un caso más real. Porque lo que tenemos ahí es un diagrama simplificado. Profe, examen de rozamiento o fricción. La fuerza de rozamiento de fricción, ok. La fuerza de rozamiento o de fricción se da en los cuerpos cuando tenemos un movimiento, ¿listo? Cuando estos cuerpos están presentando un desplazamiento y estos están desplazándose a través de una superficie o a través de una pared, ¿listo? Donde existe un área de contacto allí que provoca un rozamiento, pero en este primer caso lo que tenemos es, yo les estoy dibujando un caso de cómo se vería realmente en la vida real, algo así, ¿listo? Lo que yo les estoy dibujando en este momento acá es un aro, ¿listo? En la vida real, muchachos, ustedes pueden encontrar una figura así de esta forma, así como se lo dibujé yo en este momento. Vamos a colocar que esto es una pared aquí. Ok, listo. Vamos a dejarlo así. Listo, muchachos. En la vida real, ustedes se encuentran en ese primer caso, como el que yo les estoy dibujando acá. Listo, ese punto P puede ser en realidad un aro, puede ser, sí, puede ser esa figura, un aro que está, en el que está ahí unido un anillo también, en el que se unen allí las dos cuerdas que se muestran inicialmente allí, las que les marqué, se unen allí, se amarran para que ese anillo sostenga de esa forma a la caja. Esto es común, esto es muy común y se puede encontrar de esa forma, ¿listo? Entonces el punto P acá en realidad viene a ser ese anillo que ustedes ven allí, ¿listo? Pero arriba se colocó de forma simplificada. Entonces, ahora ustedes viendo el anillo de esa forma, muchachos, ¿qué fuerzas ustedes creen que actuarían allí? Fuerza de tensión. Fuerza de tensión, excelente. ¿Quién dijo fuerza de tensión? Yo. ¿Quién es yo? Milagro. Ah, ok, ahora sí, cierto. Excelente. Fuerza de tensión. Miren, la fuerza de tensión ocurre en los cuerpos cuando estos están allí amarrados a una cuerda, a un cable, ¿listo? Ahí es donde nacen lo que son las fuerzas de tensión. Entonces, si ustedes lo ven de esta forma, así como se los coloqué, puede que hayan tenido un poco más de luz al responder allí, ¿listo? Entonces, excelente, Milagros. La primera allí sería las fuerzas de tensión. Entonces, dibujamos acá, darle este espacio a esa primera parte. Tenemos allí lo que es, vamos a dibujar acá el punto P. Y tenemos allí lo que son nuestras fuerzas de tensión. Ahora, esas fuerzas de tensión, muchachos, al anillo lo intentan alar hacia arriba. Estas fuerzas están dirigidas en ese sentido. ¿Listo? Aquí tenemos la primera que va hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Acá es importante señalar cuáles son las direcciones de las fuerzas. Y en este caso, esas cuerdas lo que están haciendo es tirar hacia arriba ese anillo. Listo, ellas están ejerciendo una fuerza es en el sentido vertical, hacia arriba. Intentan alar ese anillo hacia arriba. Listo, entonces lo que ustedes tienen que hacer siempre es analizar a quién le están haciendo el diagrama de cuerpo libre y cómo esas fuerzas ejercen allí sobre los objetos. En este caso, las fuerzas de tensión están allí alando ese objeto. Generalmente las fuerzas de tensión actuarían de esa forma. Listo, generalmente. Ahora, nos hace falta una sola fuerza, muchachos. ¿Cuál sería allí?
¿Qué fuerza, cuál es la otra fuerza que está actuando sobre ese punto? Vamos a llamar a La esta T resistencia. la resistencia. ¿La resistencia qué? Bueno, muchachos, les comento, miren. Todos los cuerpos tienen una masa, ¿cierto? Su profe de física tiene una masa, ustedes tienen una masa, todo el mundo tiene un valor de masa, que nosotros asociamos a algo que se llama el peso. ¿Listo? El peso en física se diferencia de la masa porque el peso es una fuerza, ¿listo? El peso es la fuerza con la que el planeta Tierra nos atrae a nosotros hacia el centro de la Tierra. El peso es la fuerza que a nosotros nos tiene allí pegados al suelo. Cuando saltamos y caemos al suelo, esa fuerza que nos arrastra hacia el suelo es la que se llama peso. ¿Listo? Y el peso es un valor que depende de la masa y la aceleración de la gravedad. El peso normalmente se denota con la letra W allí, y eso viene a ser igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. Esto viene a ser el peso. ¿Listo? Y el peso es una fuerza que tiene dirección. Para nosotros esa dirección casi siempre, por no decir que siempre, va a tener esa dirección hacia abajo negativa, dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, el peso de este objeto 1 que yo les dibujo aquí, listo, de esa caja, tira del anillo hacia abajo, listo, le provoca una fuerza que intenta tirar ese anillo hacia abajo, lo quiere, mejor dicho, mover y reventar esas cuerdas allí. Entonces, para ese primer caso, lo que tenemos es el peso allí dirigido hacia abajo. ¿Listo? Acá ustedes pueden colocar los ángulos respectivos, que eso sí lo tiene la imagen allá de la actividad. Y eso sería todo, muchachos. Con respecto a esa primera parte, así se vería ese diagrama de cuerpo libre. Adelante, Cristian. Tienes la palabra. Cristian, no puedo escuchar bien a Cristian. No, Cristian, no puedo, no te escucho bien. Parecer tienes problemas allí con el audio. Intenta escribir en el chat para saber allí cuál es tu aporte o si tienes alguna pregunta, ¿listo? Muchachos, con respecto a esta primera parte, ¿tienen alguna pregunta? Estas son todas las fuerzas que actúan allí, ¿listo? Ustedes me comentaban fuerza de rozamiento hace un rato, pero resulta que no se puede porque ese anillo, ese punto P no está presentando movimiento de ninguna forma, ¿listo? Solamente está unido a esas dos cuerdas que provocan una tensión 1 y una tensión 2 y está unido a una tercera cuerda que es la que dirige el peso de la caja 1, ¿listo? Solamente actúan esas tres fuerzas allí. La fuerza de rozamiento ocurre cuando tenemos allí una fuerza, cuando tenemos un movimiento, cuando tenemos un objeto que se está desplazando allí por una superficie. Ahí es cuando nosotros tenemos una fuerza de rozamiento, ¿listo? Me comentaron resistencia. Listo, ocurre que la resistencia se asocia a la resistencia al viento. Y es lo mismo, la resistencia al viento sí es una oposición allá al movimiento que se da precisamente por el viento. ¿Listo? Pero acá nosotros no estamos incluyendo esa variable del viento, entonces no, tampoco entraría allí lo que es la resistencia al viento, que también es una fuerza que puede usarse allí, ¿listo? Entonces, como tal es eso, muchachos. Son las fuerzas que actúan allí. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si les quedó clara esa explicación de la primera parte. Auris, por ejemplo. Auris, ¿tienes alguna pregunta con respecto a este primer punto? ¿O algo que quieras aportar allí? Profe, mi pregunta es, en la fórmula W, Ujú. ¿cómo se hace ahí como para darle el resultado? ¿Qué?
¿Sí me Ok, entendió o no me entendió? bueno, Sam, creo que tu pregunta más bien es si debes utilizar esa fórmula aquí. Exactamente eso. Listo, listo. Yo te coloqué la fórmula solo para que supieras qué es el peso, ¿listo? No, no es que tengas que calcular nada ahí. Porque la idea es que ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre, solamente eso es lo que yo les pido allí. Pero los diagramas de cuerpo libre, digamos que son una fase inicial para nosotros empezar a resolver problemas de física. Entonces, la idea de aquí solamente es al elaborar el diagrama de cuerpo libre. Ya en otros momentos, ya en otras actividades, ustedes tienen que emplear los diagramas de cuerpo libre para resolver problemas. Y allí sí tienes que emplear la fórmula del peso, que es esa que yo te pongo ahí, que es peso igual a masa por gravedad. Entonces, en este caso no, porque no hay ninguna necesidad allí. Yo no les estoy pidiendo que calculen allí esos valores. Solo les solicito allí que elaboren el diagrama y tengan claro las direcciones hacia dónde van. Listo, pero de momento no vamos a ahondar allí en cálculos ni nada, listo. En caso de que tuvieras que hacerlos, en caso de que tuvieras que calcular allí el peso, tú necesitas el valor de masa. ¿Viste? El valor de masa tiene unidades de kilogramos en el sistema internacional. Por ejemplo, que la caja pese 10 kilogramos, 5 kilogramos. ¿Listo? Tienes allí esas variables. Y la aceleración de la gravedad, que también es llamada gravedad, que tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Tiene unidades de aceleración. Y generalmente se usa en problemas de física como 9.81 metros sobre segundo cuadrado o 10 para aproximarlo allí. Pero, listo, la aceleración de la gravedad es un valor constante que vamos a utilizar siempre como 9,81 o 10 y la masa es lo que cambia, listo. Entonces, cuando tú tengas un problema, ya no, o sea, si no te dan la gravedad es porque ya tú asumes que es cualquiera de esos dos valores y te tienen que dar el valor de masa. Entonces, con el valor de masa y el valor de la gravedad, tú puedes calcular el peso, que va a tener unidades de fuerza, o sea, de Newton. ¿Listo? Ese va a ser allí como tal la forma en la que puedes utilizar esa fórmula, pero nosotros no la vamos a utilizar todavía, ¿listo? De momento me interesa es que aprendan a elaborar los diagramas de cuerpo libre. Hasta ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a esa primera parte? Profe, una pregunta. ¿Los diagramas de cuerpo libre son los dibujos que los Son, representan? son los dibujos, es correcto. Son el diagrama de cuerpo libre de este punto es esta parte que les encerré ahí. Ese es el diagrama de cuerpo libre. No, gracias, profe. Excelente, gracias, Auris. Eh, por ejemplo, Valentina Machado. Valentina, ¿tienes alguna otra pregunta con esa primera parte? No. Ok, vale, gracias. Listo, así se vería allí esa parte. Ahora, tenemos un segundo caso acá. Tenemos allí una mano que está sosteniendo como una bola de boliche. Eso es lo que al parecer es una mano allí, disculparán el dibujo. Listo, hay una mano allí que está sosteniendo una bola de boliche. Esa es una situación que se presenta mucho en los juegos acá de bolos. Listo, que tiene una persona, viene una persona y sostiene una bola allí que va a lanzar en un determinado momento para derribar unos bolos. Entonces, la idea de nosotros es analizar allí cómo Es la fuerza elástica. ok, vamos a analizar cuáles serían las fuerzas allí, ¿bien? Listo. Entonces tenemos allí una mano que está sosteniendo una bola. Entonces vamos a analizar allí cuál sería ese diagrama libre, ese diagrama de cuerpo libre de la bola de boliche para este segundo caso. Entonces hay que identificar primero que todo las fuerzas que están actuando allí. Por ahí me comentaron que fuerza elástica. Me gustaría escuchar allí por qué aparece ahí una fuerza elástica y qué sería allí como tal es. ¿Mm? ¿Qué es eso de fuerza elástica?
No pasa nada, pueden comentarme, no hay ningún problema ahí. ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿qué fuerzas actúan allí sobre la bola de boliche? ¿Cuáles son las fuerzas que están implicadas allí? Profe, pero usted dijo que la tenían que lanzar y se supone que es el desplazamiento desde la posición normal. El desplazamiento de la posición normal. O sea, vamos, ok, les explico. Esa Por bola, eso, ajá, vamos a hablar del movimiento de eso. Listo, la mano está quieta, está en reposo total, sosteniendo la bola de boliche, listo. No está cambiando de posición con respecto a un punto a otro. Hola, un poco. ¿Cómo, Cristian? ¿Lo pudimos Una escuchar? estrella. No, a Cristian, no te entiendo muy bien, Cristian. Yo creo que ustedes me hablan más o menos como de esto, que ya está a cierta altura y que está presentando una energía potencial elástica allí o algo así. Nada. Ok, vamos a continuar acá. Listo. Esa bola de boliche, muchachos, está siendo sometido a una fuerza principal que generalmente ustedes van a ver y es el peso. Listo, es la primera fuerza que ustedes incluyen ahí. Esa bola de boliche tiene un valor de masa y por tener un valor de masa está siendo sometido a un peso. Entonces, en primera instancia, el peso es una de las fuerzas que se aplican allí. Pero la pregunta es si esa fuerza está moviendo a esa bola de boliche hacia el centro de la Tierra, ¿por qué está quieta? ¿Qué otra fuerza está influyendo allí para que esa bola de boliche no se mueva? Fuerza normal. Fuerza normal. normal. Fuerza normal. Muy bien, muy bien. Esa fuerza normal la está ejerciendo la persona que está sosteniendo esa bola allí, ¿listo? La segunda fuerza, muchachos, es la fuerza normal. La fuerza normal es la que se da con respecto a la superficie y es perpendicular a esa superficie en la que está sostenido o el cuerpo o está apoyado el cuerpo. Vamos a suponer allí que la bola está totalmente horizontal con respecto a la mano, ¿listo? Y allí se está ejerciendo esa fuerza normal totalmente hacia arriba. Entonces, son las dos fuerzas que están actuando allí sobre esa bola, porque ella está absolutamente quieta allí, no está presentando ningún tipo de movimiento. Entonces tenemos acá la bola de boliche que está siendo sometida, vamos a dibujarla acá, está siendo sometida a la fuerza de su propio peso, es la primera, y también está siendo sometida a una fuerza normal. Vamos a dibujar la recta allí. Está siendo sometida a una fuerza normal que nosotros vamos a denotar como N. ¿Listo? Estas dos fuerzas están en equilibrio. El peso es igual a la fuerza normal que está ejerciendo esa persona allí. ¿Listo? Y gracias a que está ejerciendo la misma fuerza que el peso, es que ella puede sostenerse en reposo y que él la puede sostener allí en el aire. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos fuerzas, la fuerza normal y el peso, que están siendo ejercidos sobre la bola de boliche. ¿Listo? Son como tal las dos fuerzas que se ejercen allí. Muchachos, con respecto a esa segunda parte, ¿tienen alguna pregunta? Jennifer, Jennifer Gómez o el señor Juan Molina. No, profesor, no. ¿Y Juan Molina? Juan, ¿estás ahí? Juan, señor Juan Molina. Juan tiene hasta la cámara apagada y todo. Parece que no está presente en la reunión. O el señor Yolber Paola, Omar de Ávila, que no tienen cámara tampoco. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Juan Molina, Yolber o Omar de Ávila, que no tienen cámara activada.
o el señor Cristian Iglesias. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Juan Yolber o Juan Molina. Parece que no están presentes aquí en la reunión. Que cogieron y pusieron allí y ya no tienen cámara ahí, no están ahí al parecer. O no me escuchan o no sé. Ok, listo. Si no hay más preguntas, muchachos, vamos a continuar al tercer y último punto. En el tercer y último punto tenemos una persona acá que está moviendo una caja. Allá había el señor Cristian ya. Tenemos acá una persona que está moviendo una caja. La estuvo desplazando hasta en esa dirección hasta que se encontró con la pared. En ese punto donde la caja viene y toca esa pared allí, ¿cuáles serían las fuerzas que se están ejerciendo sobre la caja? Vamos a hacer el dibujo de la caja acá. La aplicación y empuje. ¿Cómo? ¿La aplicación de qué? Y que de empuje, profe. Ah, bueno, sí, claro, obvio. Sí, de hecho está muy bien. Mire, la persona hace una fuerza acá que se puede llamar empuje. Entonces es una primera fuerza, es correcto. Vamos a llamarla F1 y se le puede llamar empuje porque hay un arrastre allí que lo que está provocando allí ese movimiento. Ahora, recordemos que estamos analizando ahora allí cuando toca la pared. Entonces, ¿cuál sería otra fuerza que está influyendo allí? ¿Cuáles son las fuerzas que están trabajando aquí? Esto está apoyado sobre un suelo aquí. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre esa caja, muchachos? Actuaría una segunda fuerza acá, que es la fuerza de reacción de la pared. ¿Listo? Vamos a llamarla F2 ahí. Esa es la reacción de la pared y es la que impide que se siga moviendo en ese sentido. ¿Listo? Otra fuerza sería el peso de ese mismo, o nuevamente el peso de esa caja que la podemos llamar W, y actúa nuevamente la fuerza normal porque la caja está apoyada allí sobre el suelo. Entonces, como tal, muchachos, estas son las fuerzas que están actuando allí sobre esa caja. Está actuando el empuje, ese mismo empuje lo hace la pared hacia la caja, es decir, tienen la misma magnitud y por eso no se desplaza en el sentido horizontal. ¿Listo? Como está apoyada en el suelo, está siendo afectada por el peso y la fuerza normal. Como no se está moviendo verticalmente, también esa fuerza normal es igual al peso allí. Y se dirige la fuerza normal totalmente hacia arriba porque allí esa superficie está totalmente horizontal. Entonces, como tal, muchachos, esas serían allí las fuerzas que actúan allí sobre esa caja. Entonces, me gustaría saber, muchachos, si tienen alguna pregunta con respecto a este tercer punto. Quedó todo claro ahí. Por ejemplo, el señor Cristian Iglesias. Toda la clase va a ser Zoom. No se le entiende a Cristian. Muchachos, ya nos queda menos de un minuto. Vamos a finalizar aquí y entramos inmediatamente. ¿Listo? Quedó clara esa instrucción, muchachos. Volvemos enseguida, listo, que ya nos queda menos de un minuto acá. Listo, volvemos enseguida, listo.